Persia, año 65 de nuestra era. El sol caía tras las montañas de Mesopotamia, y la arena del desierto reflejaba los últimos destellos del día. En una ciudad que el tiempo olvidó, dos hombres oraban en silencio dentro de una pequeña casa de piedra. Sabían que el amanecer traería su final. Eran Simón el cananeo y Judas Tadeo, apóstoles del Señor. Después de años de predicación y milagros, habían sido capturados por los sacerdotes paganos que no soportaban su mensaje. No temían la muerte. Habían aprendido del Maestro que quien pierde su vida por amor, la gana para siempre. Judas, el discípulo de rostro sereno y mirada firme, sostenía un pequeño crucifijo que llevaba oculto en su túnica. Sus labios murmuraban las palabras del Evangelio que había predicado entre montañas, aldeas y desiertos. Yo soy el camino, la verdad y la vida a su lado. Simón le dijo: hermano, la hora ha llegado. Y Judas respondió con una sonrisa tranquila: el que nos llamó en Galilea nos espera más allá de la espada. Esa noche, bajo el cielo estrellado del oriente, ambos ofrecieron su última oración. No pedían escapar del martirio, sino permanecer fieles hasta el fin, porque en la fidelidad estaba la victoria, y en la sangre derramada el sello del amor. El silencio del desierto fue testigo de su entrega, y mientras los primeros rayos del amanecer iluminaban las piedras del templo pagano, Judas recordó aquel día lejano, cuando había escuchado por primera vez la voz de Cristo a orillas del lago Galilea. Más de 3 décadas atrás, el mar de Tiberíades se extendía en calma entre los pescadores y los aldeanos que rodeaban al maestro. Un hombre de semblante noble observaba con atención cada palabra. Su nombre era Judas Tadeo, hijo de Cleofás y de María, pariente de Jesús según la carne. Algunos lo llamaban Leveo, que significa hombre de corazón valiente. Desde joven había sentido una atracción profunda por el misterio de Dios. Había visto al nazareno crecer entre su familia, y en él percibía algo que no podía explicar, una mezcla de humildad y majestad, de ternura y autoridad. Cuando Cristo comenzó su predicación, Judas lo siguió sin vacilar. No buscaba poder ni recompensa, buscaba la verdad. En sus ojos se reflejaba la luz de quien ha encontrado el sentido de la existencia. Formó parte del grupo de los 12, aquellos elegidos para ser testigos del reino. En las noches silenciosas, mientras el maestro oraba en los montes, Judas contemplaba la inmensidad del cielo y pensaba en el misterio del amor divino que se hacía carne entre los hombres. Fue testigo de los milagros y las parábolas, de los gestos de compasión hacia los pobres y los enfermos. Escuchó las palabras que ningún profeta había dicho antes: ama a tus enemigos, perdona 70 veces 7. El que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Pero también fue testigo del escándalo del rechazo. Vio cómo los fariseos murmuraban, cómo los poderosos tramaban la muerte del inocente, y en su corazón crecía el dolor de quien comprende que el mundo teme la luz más que la oscuridad. El día de la última cena, Judas Tadeo se sentó cerca del maestro. Fue entonces cuando le preguntó con voz humilde: Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? Cristo lo miró con ternura y respondió: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Aquella respuesta marcó su vida. Entendió que la fe no se impone desde fuera, sino que se revela dentro del alma que ama. Tras la resurrección, Judas Tadeo fue uno de los que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Aquella mañana luminosa en Jerusalén, cuando lenguas de fuego descendieron sobre los apóstoles, su corazón ardió con una fuerza nueva. Desde ese instante, ya no fue un discípulo temeroso, sino un mensajero del infinito. Partió a predicar por Judea, Samaria y Mesopotamia. Su palabra llevaba consuelo a los oprimidos, esperanza a los enfermos, valor a los perseguidos. A donde llegaba, el pueblo decía: este hombre habla con la fuerza del que ha visto al resucitado. Su mensaje era claro: Cristo vive, y su amor no tiene fronteras. Pero también hablaba de fidelidad, de perseverancia en la prueba, de esperanza cuando todo parece perdido. Con el tiempo, su fama se extendió entre las comunidades cristianas de Oriente. En Antioquía y Edesa,
Muchos lo llamaban el apóstol de la esperanza. En las noches, oraba largamente, repitiendo las palabras de su maestro Padre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En los caminos del oriente, su fe fue probada. Predicó entre pueblos que adoraban a muchos dioses. Los sacerdotes paganos lo perseguían, pero su voz no se apagaba. Decía a los fieles: el que cree en Cristo, aunque muera, vivirán a su lado. Caminaba Simón el cananeo, compañero inseparable en la misión. Juntos fundaron comunidades, curaron enfermos, expulsaron demonios y enfrentaron reinos que temían su mensaje. A menudo, cuando las ciudades los rechazaban, Judas miraba al cielo y decía: a nada es imposible para Dios sin saberlo. Esas palabras serían siglos después su emblema eterno. El día del martirio llegó cuando la multitud los acusó de blasfemos. Les ofrecieron salvarse si negaban a Cristo. Pero Judas respondió con calma: no puedo negar a aquel que me dio la vida eterna. Esa noche, mientras el viento del desierto soplaba sobre las murallas, Judas comprendió que su hora no era un final, sino un regreso. En su corazón resonaba el eco de las palabras del Señor: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El amanecer llegó con la misma serenidad con que los santos aceptan su destino. El aire del desierto parecía inmóvil, como si la creación entera aguardara en silencio frente al templo de los ídolos. Judas Tadeo y Simón el cananeo fueron conducidos por los sacerdotes paganos. El pueblo se agolpaba a su alrededor, algunos con odio, otros con lágrimas, porque habían visto los milagros y sabían que aquellos hombres hablaban en nombre del Dios verdadero. Los ataron a 2 columnas de piedra. Les ofrecieron la libertad si sacrificaban incienso a las estatuas. Judas levantó la mirada al cielo, y su voz, suave pero firme, resonó como una campana en medio del tumulto. Solo al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. En aquel instante, los verdugos levantaron sus armas. Un golpe de masa cayó sobre el apóstol, y la tierra pareció estremecerse. La sangre de Judas se mezcló con la arena, pero su espíritu se elevó como llama pura. A su lado, Simón ofrecía el mismo testimonio: 2 vidas, un solo sacrificio. El cielo se oscureció, y un viento fuerte barrió las calles. Los cristianos que presenciaron el martirio recogieron en secreto sus cuerpos y los sepultaron en un lugar oculto para preservarlos de la profanación. En torno a su tumba comenzó el silencio de la veneración. Décadas más tarde, los fieles de Oriente recordarían a Judas Tadeo como el apóstol que enseñó a esperar contra toda esperanza. En su nombre, los enfermos recobraban fuerza, los desesperados hallaban consuelo y los cautivos libertad. Su intercesión empezó como un rumor entre los humildes y se convirtió con el tiempo en un clamor universal. A lo largo de los siglos, su figura fue cobrando fuerza en la memoria de la Iglesia. Los monjes de Siria y Mesopotamia lo invocaban como protector en las persecuciones. En el occidente latino, su nombre fue pronunciado con respeto y devoción, aunque durante siglos muchos lo confundieron con Judas Iscariot, el traidor. Paró el tiempo, guiado por la verdad, restauró su honor. Los primeros escritos cristianos lo describen como un hombre de fe ardiente y espíritu generoso. En la breve carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre, exhorta a los creyentes con palabras que atraviesan los siglos en conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. En esa frase se encierra el corazón de su mensaje: perseverar en el amor, incluso cuando el mundo se derrumba. Durante la Edad Media, la devoción a San Judas Tadeo se extendió entre los pueblos de Europa. Los peregrinos acudían a su intercesión en tiempos de peste, hambre o guerra. Lo llamaban el apóstol fiel, el amigo de los imposibles, el intercesor de los desesperados. En monasterios y templos, su imagen comenzó a representarse con una masa, instrumento de su martirio, y una medalla con el rostro de Cristo sobre su pecho. Ese detalle no es símbolo de orgullo, sino de identidad. En Judas llevó grabada la imagen del Salvador en su corazón y la mostró al mundo como signo de su amor. En Roma, los restos de San Judas Tadeo fueron venerados junto a los de San Simón en la Basílica de San Pedro. Desde allí, su culto se difundió por toda la cristiandad
especialmente entre los más pobres y olvidados. Con el paso de los siglos, la Iglesia reconoció en él una presencia especial a la de un apóstol que permanece junto a los que han perdido toda esperanza. Su devoción floreció en momentos de oscuridad, cuando los fieles no encontraban salida y solo quedaba confiar. En el corazón del pueblo cristiano, San Judas Tadeo se convirtió en símbolo de perseverancia. No es el santo de lo fácil, sino del milagro que llega cuando la razón ya no basta. Los enfermos, los encarcelados, los que sufren injusticias o angustias imposibles, encontraron en él un amigo. Su nombre se pronuncia con lágrimas y confianza a San Judas Tadeo. Apóstol Fío, intercede por nosotros. A los testimonios se multiplicaron en todos los rincones del mundo, en curaciones inexplicables, reconciliaciones, soluciones, donde solo había ruina. Pero más allá de los prodigios, su milagro más grande fue devolver la fe a quienes la habían perdido. Porque creer cuando todo parece perdido es el acto más perfecto de amor. En el siglo XVII, misioneros españoles y portugueses llevaron su devoción a América. Desde México hasta los Andes, su imagen fue acogida con fervor. En los barrios humildes, su rostro comenzó a ser pintado junto a las puertas de las casas, como guardián invisible de la esperanza. Los campesinos lo llamaban el abogado de los imposibles. Las madres rezaban ante su imagen cuando un hijo se alejaba. Los enfermos lo invocaban en silencio, cuando los médicos ya no sabían qué hacer. En cada corazón dolido, su nombre se convirtió en un refugio. Y así, el apóstol mártir de Persia se transformó en el santo más cercano a los sufrientes del mundo. Su vida, sellada con la sangre del martirio, renació en la devoción de los pobres. En su mirada, los fieles veían la ternura del discípulo que nunca traicionó. Y en su intercesión, la promesa de Cristo hecha realidad: «Am pedit y se os dará su misión». Sin embargo, no terminó con su muerte. El espíritu de Judas Tadeo sigue vivo allí donde alguien reza con fe, porque cada oración que nace en la desesperanza y se eleva con amor, lo convoca, no como a Dios, sino como un amigo del alma, un testigo de que lo imposible no pertenece al hombre, sino a Dios. Los siglos pasaron como el viento sobre las arenas de Persia. Las ciudades se borraron, los templos se hundieron en el polvo, pero el nombre de Judas Tadeo no se extinguió. Sobrevivió en la fe de los que sufren, en la voz de los que oran en silencio, en el corazón de quienes todavía esperan cuando todo parece perdido. En cada época, su figura resurge como una antorcha en la oscuridad. No pertenece a un solo pueblo ni a una sola lengua. Es el amigo universal de los desesperados, el guardián invisible de la esperanza humana. La Iglesia lo veneró entre los 12 como uno de los más fieles. No fue el más famoso, pero sí el más cercano a los olvidados. Su nombre, que una vez fue confundido, hoy brilla con pureza en Judas, no el traidor, sino el fiel, Tadeo, el valiente del corazón. Su mensaje atraviesa los siglos con una claridad divina: no temas pedir cuando todo parece imposible, porque en Dios nada se pierde. En el martirio que ofreció en Persia fue solo el principio de su misión. En el reino eterno, su alma sigue velando por la humanidad, y cada vez que alguien, en medio del dolor, pronuncia su nombre, él responde con ternura celestial, llevando las súplicas hasta el corazón de Cristo. A lo largo del tiempo, innumerables milagros se han atribuido a su intercesión, pero más que prodigios visibles, San Judas Tadeo obra un milagro más profundo, el de encender nuevamente la fe. Allí donde la desesperación se convierte en plegaria, su presencia se manifiesta, porque el verdadero milagro no está en cambiar la realidad, sino en transformar el alma que la vive. En su figura se unen el apóstol y el hermano, el mártir y el consolador. Su vida no fue una fábula, sino una respuesta la de un hombre que escuchó el llamado de Cristo y lo siguió hasta el final. Y cuando la historia parece quebrarse por el peso del sufrimiento, su voz resuena desde la eternidad: confía en el Señor. Porque su misericordia no tiene límites en el mundo moderno, donde el alma humana se siente sola y el futuro parece incierto. Su devoción se ha extendido como un río de consuelo. En América Latina, sus templos se llenan cada 28 de cada mes.
En México, en los Andes, en el Caribe y en el Cono Sur, su imagen se levanta en altares humildes, adornada con flores, velas y fotografías de los que buscan un milagro. No hay diferencia entre ricos o pobres ante su figura. A todos llegan con el mismo gesto, una oración que brota del límite, porque Él no juzga, solo escucha, y en su silencio, el alma encuentra paz. Cada vela encendida ante su imagen es un símbolo de fe en lo imposible. Cada lágrima que cae sobre su altar es un eco de aquel primer amor que lo llevó a morir por Cristo. Su devoción no es superstición, sino memoria viva del Evangelio. Creer que Dios puede actuar incluso cuando el corazón ya no espera nada. Por eso, la Iglesia lo llama patrono de las causas imposibles, no porque conceda caprichos, sino porque enseña a creer cuando todo parece perdido. Su poder intercesor no es magia, sino amor, y ese amor nace del sacrificio de quien conoció el dolor y lo transformó en esperanza. El ejemplo de San Judas Tadeo es una invitación a mirar más allá del miedo. Nos recuerda que la fe no consiste en comprender, sino en confiar, que el milagro más grande no es cambiar los hechos, sino convertir el alma. En su vida se cumple la promesa de Cristo: han bienaventurado los que no vieron y creyeron. Quien acude a Él con un corazón sincero, no se le igual. Su intercesión es como el amanecer, tras una noche larga siempre despeja las sombras, pero siempre anuncia la luz. En la liturgia de la Iglesia, su nombre se pronuncia con gratitud y esperanza, y su fiesta, el 28 de octubre, se celebra como una victoria del amor sobre el miedo. Ese día, en templos de todo el mundo, miles de fieles levantan sus oraciones y flores ante su imagen. Algunos piden salud, otros justicia, otros paz interior, pero todos encuentran en su mirada la misma respuesta: el rostro de Cristo reflejado en la fidelidad de un discípulo. Porque San Judas Tadeo no se presenta como un héroe, sino como un amigo. Y en su intercesión, cada ser humano redescubre el valor de confiar. Su legado espiritual puede resumirse en 3 palabras: fe, esperanza y misericordia. Fe para creer en lo invisible, esperanza para esperar lo imposible, y misericordia para amar incluso desde el dolor. Él nos enseña que la desesperanza no es el final, sino el lugar donde comienza la fe, y que la oración, aun cuando parece no ser escuchada, siempre encuentra eco en el corazón de Dios. Así en cada siglo. San Judas Tadeo vuelve a caminar junto a los que sufren, repitiendo el mensaje que lo llevó al martirio: permanece en el amor, y el amor vencerá. En invocación, San Judas Tadeo, apóstol fiel y mártir glorioso, intercede por los que viven en angustia, por los que lloran en silencio, por los que sienten que su oración ha sido olvidada. Tú que fuiste testigo del poder de Cristo, enséñanos a creer cuando la esperanza parece muerta. Haz que nuestras pruebas se conviertan en camino, y que nuestras heridas se transformen en luz. Virgen María, Madre de los afligidos, tú que estuviste al pie de la cruz, acoge bajo tu manto a quienes invocan a San Judas con fe, que por su intercesión las lágrimas se vuelvan consuelo y el dolor semilla de vida eterna. Señor Jesucristo, que elegiste a Judas Tadeo como apóstol de tu misericordia, haz que su ejemplo nos enseñe a confiar en ti sin límite. Y cuando todo parezca perdido, recuérdanos que nada es imposible para el amor de Dios. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a quedarte en este camino de fe y esperanza. Suscríbete y acompáñanos para descubrir otras vidas que, como la de San Judas Tadeo, convirtieron el sufrimiento en testimonio y la fe en milagro. Porque cada santo es una llama encendida en la oscuridad del mundo, y cada alma que escucha, un nuevo resplandor en la eternidad.